Mucho gusto, Nicolás Prividera. Está hoy acá con nosotros. Hago una breve presentación. Nació acá en la ciudad de Buenos Aires en el año 1970. Es cineasta, crítico de cine, poeta y docente. Entre sus películas destacamos Tres, M del año 2007, que recibió muchos premios internacionales, y Tierra de los Padres, que le siguió 5 años más tarde, 2012, y Adiós a la Memoria del año 2020. Las tres muy distintas entre sí, lo reconoció el propio Prividera, pero que comparten algo, y es el interés por el modo en el que el pasado sigue presente. Podrían funcionar tal vez como un tríptico. Restos de Restos es su primer libro publicado, también da cuenta de una historia, de un resto en el presente. Y me parece importante, para dar pie a este conversatorio, remarcar que justamente la voz de Prividera se demarca de la prosa de los años 70, de y sobre los años 70, así como también de la generación de los años 90, y se demarca, como vamos a escucharlo, con su propia voz. Y justamente queremos dar con su voz y con las citas. Daremos comienzo entonces al conversatorio con Joaquín Mansi. Nunca fui poeta. Todo escribidor quiere ser poeta. Bueno, una aventura que nos tardó, pero acá estamos de vuelta y encasquetados. Nunca fui poeta, todo escribidor quiere ser poeta. Nicolás, te escuchamos. Eh, eh, Ese librito se debe, casi me lo arrancó Julián Axat, que es el creador de esa colección en la que salió, que se llama Los Detectives Salvajes, como homenaje a Bolaño, y que reúne, ha publicado poetas o desaparecidos que escribían poesía, o textos breves, y hijos de esa generación, y hay como un diálogo en toda esa colección de alguna manera. Eh, yo, como decía Borges, aunque no lo cumplí, yo pensé que mi destino iba a ser literario. Digo, yo siempre escribí desde muy niño, digo, lo primero que recuerdo, junto con las películas también, pero digamos, con constancia a lo largo de mi vida, digo, lo he seguido haciendo, escribir, pero evidentemente, nada, finalmente me decanté más por el cine. Yo no me llamaría, en todo caso, digo, publiqué ese libro justamente que tiene, reúne algunos poemas escritos a lo largo de mucho tiempo, pero no, en todo caso no desarrollé ni una carrera como poeta ni una carrera como escritor. Tampoco tal vez diría, digo, siguiendo con esa, no es falsa modestia, una carrera de cineasta. Soy alguien que ha hecho algunas películas. eh, ¿Qué hace un cineasta cuando no filma? No, sigue siendo un cineasta. ¿Qué hace un escritor cuando no escribe? Es un escritor. ¿Qué es? ¿No? O cuando se es cada una de esas dos cosas. Cuando se desarrolla una carrera dentro de un mercado, cuando se publica, cuando se estrena, en fin. No lo sé. Sé que me hubiera gustado tal vez filmar más, que me hubiera gustado escribir más también, escribir otras cosas también, escribir cosas variadas, así como las películas, al menos dentro de su forma, son variadas en su forma, aunque no en su tema. Su tema es casi una exigencia monotemática, digámoslo así, simplemente porque son las películas que más se me impusieron a hacer, y bueno, algunas fueron, ninguna fue sencilla, pero bueno, algunas fueron más trabajosas que otras, pero en todo caso hice solo las que sentí que estaba demandado a hacer. Digo, tal vez podría haber hecho muchas otras, de muchos otros géneros, así como podría haber escrito probablemente otras cosas, y lo que escribí finalmente fue ese libro inicial, que reunía textos diversos también, es un libro de misceláneas, digámoslo así. Pienso en libros que me gustaban mucho, que eran cuando armé ese libro, que eran los de Cortázar, eh, La Vuelta al Día en 80 Mundos, El Último Round, básicamente. De poemas, textos breves, estos eran los modelos. Me interesa el fragmento en general,
sobre todo en las películas creo que eso es más notorio, y ese es un libro de fragmentos. Los otros son diferentes. El último libro que hice es una especie de pequeño libro sobre cine documental basado en clases sobre ese cine, que es casi el más orgánico de todos. Y hay un par de libros sobre cine argentino que también están hechos de materiales escritos y amasados y repensados a lo largo del tiempo, pero que derivaron un poco de la propia práctica de filmar por un lado y pensar el propio ámbito y los problemas de ese ámbito en ese momento. Con suerte habrá otro más, una especie de cierre también de esa trilogía de libros sobre el cine argentino. Ojalá, digo, tengo un libro de cuentos por ahí que no sé si alguna vez terminaré y lo publicaré, pero bueno, efectivamente lo poético, uno, para volver al inicio y cerrar lo que me preguntas, es lo que reúne las dos cosas en un sentido amplio, digamos. Pienso, por supuesto, en la poesía como cierta zona, por supuesto, clave, como se sabe, del lenguaje, aún para los novelistas, pensando en Saer, que decía que todo estaba en, más allá que era un novelista, todo estaba en cierto, incluso oído para esta palabra poética. Y en el cine también, incluso en los términos en los que famosamente lo mencionaba Pasolini, el cine de poesía, en fin. Creo que ahí hay algo que me interesa. Sí. En la facultad todo parecía ya escrito. Terminar esta serie de libros con una tesis de doctorado. Sí, eso no sé si será así, pero bueno, era una idea en un momento como de, bueno, todo, convertir esos fragmentos y eh, esos libros más aluvionales, digámoslo así, que se fueron acumulando de un modo más desordenado, los libros en argentino en una tesis. Pero la verdad es que, como en Argentina la historia va más rápido que la mano, y que a veces que el pensamiento, y estamos además en días, en ese sentido, claves, digo, en 10 días tenemos una elección crucial que va a definir no solo los próximos pocos años, sino yo creo que mucho más, como ya viene un poco definido, ese es un poco también el temor. ¿No? De pronto un montón de gente de pronto descubre ahora algo que en realidad el huevo de la serpiente empezó antes, pero bueno. Entonces, la verdad es que digo, yo creo que el arte está conectado con la vida, o que debería estarlo ahí. Y la verdad es que no sé qué es lo que hay que escribir, y a veces no sé ni lo que hay que filmar. Recuerdo una anécdota de Leonardo Fabio, el gran cineasta argentino, que tuvo un periodo de muchos, tuvo varios, pero tuvo sobre todo después de la dictadura justamente un periodo, un largo silencio. Él volvió a filmar recién 15 años después. Lo entrevistaron en los años 80 en la televisión argentina. Todo el mundo había que volvía al país, y los que no se habían exilado y estaban en Argentina, estaban filmando, volvían a filmar todos en la democracia, y él no había vuelto a filmar. El periodista le preguntó por ese silencio, ¿no? Y Fabio no lo dijo así literalmente, digo, es una entrevista con Cacho Fontana, que está por ahí en YouTube, si a alguien le interesa, pero dice algo así como, resumiéndolo: no estoy filmando porque no sé qué cine necesita el pueblo, ¿no? En esa conexión, no sé en estas circunstancias, digamos, qué cine hay que hacer, qué y para quién, ¿no? Es bastante difícil, por lo menos yo lo veo así en este momento en Argentina. Cuando la mitad de nuestros compatriotas son o quieren ser o se han convertido literalmente más en enemigos que en adversarios, en donde, bueno, nunca hubo una guerra civil abierta en Argentina, digámoslo así, salvo en el siglo XIX desde ya, pero si la dictadura en su modo lo fue, hoy en democracia estamos lo más cerca de eso que se pudo estar. Creo que se nota esa atmósfera casi en la calle, digamos. Yo, por lo menos los que además somos más sensibles a eso, lo notamos. Yo no puedo evitar salir a la calle y pensar que la mitad de los que estoy viendo ahí, pues mucha gente va a votar un candidato ultraderecha.
Otro país es posible. Digo, no le creo ya nada demasiado a nadie. Eh, sí, eso es, hoy lo podríamos retomar de otra manera, pero ciertamente tenía que ver con un momento particular, como todo. Y en general, las películas y sobre todo los documentales, eh, esto lo aprendí haciéndolo, porque en las escuelas de cine enseñan más la ficción que el documental, y por lo tanto uno tiene como que reconvertir un poco todo lo que aprendió y aplicarlo de otra manera. Pero digamos que el documental tiene una doble dimensión, digamos. Por un lado está inevitablemente anclado al presente, pues siempre se filma desde el presente, incluso cuando se reconstruye el pasado. La ficción también, pero de un modo mucho más notable, porque además el documental no puede filmar el futuro, la ficción sí. Entonces tiene una dimensión muy fuerte de estar sumergido en ese momento histórico, a veces sin saber cuál es, como decía Marx, y bueno, y registrarlo de alguna manera. Pero a la vez tiene la voluntad de trascender, de que, bueno, las películas se sigan viendo en el futuro y no sean solamente como el diario de hoy, que no hay nada más viejo, como es el dicho, ¿no? De ayer, incluso el de hoy, que son las noticias de ayer. Es como ese doble eje del documental, estar muy imbuido en su momento y a la vez trascenderlo. Yo creo que mis películas, por ejemplo, se siguen viendo, si una película como M, que es casi un diario de rodaje, se sigue viendo, lamentablemente es porque hay cosas que no han sido resueltas, que estaban ahí. No solo han sido resueltas, creo que empeoraron. Y adiós a la memoria, que termina también con una marcha de derecha, y se quedó corta en ese sentido. Creo que ahí también hay rastros de este presente, y uno vuelve a ver esa película y seguramente la ve inevitablemente de otra manera del presente, y hablar cuando llegue el futuro, y veremos cuál sea. Pero bueno, eh, las películas en ese sentido son una apuesta que a veces uno quisiera perder, a veces uno quisiera que se conviertan en documento, literalmente, ¿no? En un documento histórico, de algo que ya no es, que ya no está entre nosotros. Pero como se dijo antes, efectivamente muchas veces digo, mis películas son sobre cómo el pasado está presente. Bueno, y en un país como la Argentina, la sensación es que, bueno, siempre estamos como volviendo, ¿no? A una especie de ciclo de repeticiones que no es igual, porque los personajes a veces cambian, a veces son los mismos. Las situaciones también, por supuesto, pero porque son cada vez en un punto peores, salvando la distancia con la dictadura. Pero hay algo de circular y de, de desastre benjaminiano, digamos. Entrar en el infierno con la cámara encendida. Quien pudiera, ¿no? Creo que algunos cineastas, bueno, ese es una especie de poema dedicado a Fassbinder, pero bueno, creo que algunos cineastas han estado cerca de lograrlo, de estar a las puertas de el infierno del cielo, vamos a hacer para ser generosos e incluso optimistas, de lo que sea, pero lograr con algo tan material como el cine cierta trascendencia. Bueno, Bresson, ¿no? Tal vez Bresson tal vez ha estado cerca del cielo y del infierno, las dos cosas en el cine, ciertamente sería tal vez uno de los cineastas clave para pensar esa posibilidad. Mientras elijamos callar, resignarnos, entregarnos, hoy como ayer, somos nosotros los que perdemos nuestro nombre, nosotros los borrados, nosotros los desaparecidos. Eh, sí, eso lo dije en el acto ese de está registrado en M al final de la película, esta película se filmó en 2004, hace 20 años, casi. Este, y ahí se vuelve más urticante, te diría más urgente, porque de algún modo era una requisitoria a esos que estaban ahí, pero esos que estaban ahí eran de un colectivo en el que uno se podía reconocer. Porque yo creo que es casi, uno podría hacer una requisitoria general, por ejemplo, frente a un balotaje en la que incluso sectores de la izquierda llaman a votar en blanco. Yo creo que no hay, ya
por supuesto, no hay momentos de la historia donde uno puede abstenerse, siempre es una cobardía en términos históricos, la abstención es para un congresista y también es medio una cobardía, pero hay momentos como este donde y creo que está sucediendo en las redes, uno ve expresiones de un montón de personas que antes por ahí no se expresaban, o incluso gente que hubiera sido incapaz de votar al peronismo y ahora lo va a hacer porque del otro lado está el horror. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Creo que en ese sentido, como en los peores momentos, como ha pasado a lo largo de la historia en general, no solo en la Argentina, son momentos donde, bueno, se va definiendo esa línea y quién está de un lado y quién del otro. El baño de la facultad era el lugar donde se podían encontrar otros relatos. Um, Bueno, a mí siempre, otra vez, como en esta relación de la literatura y la infancia, o la lectura y la infancia, y qué sé yo, me parece que yo además soy literalmente de una generación de transición, eh, más conscientemente, en realidad la generación de transición fue más bien la del 80, yo soy generación del 90, pero yo soy un hijo de desaparecidos y por lo tanto, digo, adquirí una, entre comillas, conciencia política muy pronto, digámoslo así, quiero decir, casi de un modo infantil, antes de, en todo caso de tenerla como tal o poder reflexionar sobre eso, pero quiero decir, las pintadas en los baños o incluso en la ciudad, algo en ese texto que referís también se habla de esas pintadas que había en las calles, que habían quedado como rastros, sobre todo en dictadura de otro momento, y que volvieron después en democracia, pero habían quedado como rastros de un momento pasado, ¿no? Famosamente la frase que este, en ese momento no sabía a qué se refería, que era luche y huelgue, era luche y huelgue, ¿no? Una frase de antes del 73, que tenía que ver con el regreso de Perón y todo, ¿no? Y todavía en un Buenos Aires que no había cambiado tanto, ni cambiaba tan vertiginosamente en los años 70, e incluso en dictadura, en que por ahí nadie se molestaba en volver a pintar esa pared, habían quedado frases tumbando, que eran fantasmas de otra época, ¿no? Es decir, también efectos del lenguaje, que justamente uno podía llenar de sentidos porque quién tiene que luchar para que vuelva quién, ¿no? Antes de entender su sentido histórico, ¿no? Entonces, eran formas también de, nada, de imaginación política, por supuesto, ya en el momento en que fueron pintadas, pero también para un niño que las leía sin saber a qué se refería. Yo también peregriné a París en busca de esos lugares que la ciudad ofrece como museo de sí misma. Sí. Eh, acabo de terminar un mediometraje con un montón de cosas y otras agregadas que quedaron fuera de Adiós a la Memoria, pues toda la última parte era mucho más larga. La película estructuralmente requería otra cosa, ya había terminado, digamos, cuando seguía eso, que de todos modos fue lo que me permitió terminarla. Yo tenía una película y no sabía cómo terminar, por eso estuve tanto tiempo, y a veces no está más tiempo del que quisiera, sentí que me faltaba algo, bueno, no sabía qué, a veces uno siente que es como, yo siempre digo, es como la tabla periódica que, ¿no? Cuando no tenían todos los elementos, pero sabían que acá iba uno, no sabemos cuál, pero y esa es la sensación, uno siente que hay algo que falta pero no sabe qué, y eso es desesperante, porque si no uno podría con trabajo construirlo, pero a veces hay un vacío ahí que uno no sabe cómo se llena y bueno, dependerá del azar o de qué sé yo. Bueno, lo encontré en París, es otra historia, si quieren después lo comento, pero a la vez esa frase en todo caso remite a que ciertamente la Argentina, por supuesto el mundo en general y la cultura latinoamericana y americana en particular, y sobre todo con el París del siglo XIX, la capital del siglo XIX como sabemos, pero aún en el siglo XX también, sobre todo por lo menos hasta mediados del siglo XX, digo, Argentina, por no hablar de América Latina, digo, por hablar simplemente de la experiencia argentina, por supuesto que ha tenido una relación con Francia en general y con París en particular. Era el viaje
obligado de la inteligencia criolla, tanto en el siglo XIX como en el XX. David Viñas ha escrito sobre eso, ¿no? Un viaje estético, de aquellos que querían ser escritores, pero también políticos, en fin. El exilio de San Martín, Sarmiento. Bueno, incluso hay un libro que publicó aquí una editorial hace unos años que se llama El París de los Argentinos, que es una antología de textos escritos por argentinos, por famosos, sea políticos, escritores, poetas que pasaron por París y dejaron alguna impresión. En general lo que aparece ahí, como por supuesto en los escritores que lo eligieron como argentinos, lo eligieron como ciudad para vivir, incluso los cineastas, donde se juega esa relación, ¿no? En la literatura es más sencillo de ver, porque como el lenguaje es lo que define la nacionalidad. Cortázar es un escritor argentino que haya vivido la mitad de su vida en París o más, y escrito, sobre todo sus libros en Francia, en el extranjero. El cine es distinto porque se supone que se le asigna la nacionalidad de la película a la producción, ¿no? Pero creo que ciertamente no podemos dejar de pensar, no sé si todas las películas que han hecho los argentinos en el extranjero en general y en Francia en particular, pero muchas son parte del cine argentino. Pienso ciertamente en una película como Las Veredas de Saturno de Hugo Santiago. Hay que leer Invasión y Las Veredas juntas, aunque no se lo hace por distintos motivos, pero digo, ni hablar, bueno, por supuesto el exilio de Gardel, en fin, y incluso La Guerra de un Solo Hombre, Cosarín, que hace también un comentario larvado de la dictadura argentina, no solo de la Alemania y del país ocupado, de la Francia ocupada. En fin, ahí hay algo que me resulta interesante y pero bueno, que requeriría un desarrollo propio. Este mediometraje no va exactamente por ahí, pero se llama Carta a una señorita en París, es un título. No, por supuesto no es una ficción basada en el cuento de Cortázar, quedó el título nada más de ese cuento, pero es un poco una película más marqueriana, digamos. La carta, efectivamente, de alguien que ya no está ahí, eh, a, bueno, a, a la señorita en París, que es quien lee esa carta, y es una carta que habla un poco es una película sobre fantasmas también, sobre espectros y sobre la distancia entre el pasado y el presente, porque ahí también está parte de lo que mi padre filmó en su viaje hace más de 50 años, que había más material, entonces lo usé en esa pequeña película. Casi 50 años después, el hijo pasó por ahí en viaje a otra parte. Sí, estaba invitado al Festival de Nantes, se hizo tengo la ficha por acá, no lo veo, pero debe haber sido 2017, 18, fue antes de la pandemia obviamente. Se hizo un ciclo dedicado al cine argentino, que era como una especie de, se llamaba algo así como el lado B, no era exactamente así, pero bueno, no eran por ahí las películas más eh, canónicas, sino otra serie de películas, ¿no? Y estuvo ahí Tierra de los Padres, que es una película que no se había dado en Francia. Yo tuve la suerte de viajar con ella. Eh, y ahí fue cuando decidí aprovechar ese momento para quedarme un poco en París antes de volver. Este, y hacer un poco ese recorrido. Sí, no buscando, justamente no fui a buscar lo que estaba en la filmación de mi padre, ni mucho menos. Pero bueno, Cortázar es un escritor que acompañó justamente como casi todos los adolescentes argentinos, que leen por lo menos. Hay muchas relaciones ahí. César Vallejo también, un poeta central en
en el universo latinoamericano es muy, muy cercano, digo, muy, muy entrañable para mí, que bueno, era buscar su tumba también. Yo, si han visto mis películas, digo, ciertamente tengo una debilidad por los cementerios, por muchos motivos. Y por lo tanto, bueno, nada, decidí quedarme y ahí fue cuando tuve como una especie como de iluminación en relación a Dios a la memoria y encontré lo que un guionista llamaría el tercer acto, aunque fue menos después que eso, pero en una idea inicial era casi todo un tercer acto, porque yo tenía una película que no sabía para dónde iba, no tenía, como se dice en la película, notas dispersas, no tenía un orden, no sabía cuál era el eje de todo esto, porque la memoria es una cosa tan amplia y laberíntica que cuál no, tenía que ser otra la cuestión. Y ahí entendí, bueno, a partir del encuentro con la tumba de Blanqui y recordar rápidamente eh, la eternidad a través de los astros, pero sobre todo en ese juego también de lenguaje, le enfermé, digamos, ¿no? Pero que por supuesto en mal francés es el encerrado, pero en castellano suena el enfermo, ¿no? Ahí se me, digo, enfermedad, el encierro, acá hay algo, ¿no? Es como encontré, y además, claro, los grandes encerrados, sean los literarios como el Conde de Montecristo, los grandes encerrados de la política, ¿no? Justamente Blanqui en el 19, Gramsci en el 20, tipos que escribieron en el encierro y por lo tanto construyen también ese tópico un poco como el abate Faría en la novela de Montecristo, no está tematizado así en la película, pero es esa la figura, de hecho aparece al final representado, es el tipo que es libre en la calle, es libre porque su mente puede romper esos muros, digamos, ¿no? Y escribir en la cárcel es como una paradoja, pero es eso. Y entonces pensé en como esa figura, ¿no? Del encerrado libre y a la vez el libre encerrado, que sería la contrafigura, que encarnaba, bueno, por supuesto, en caso de mi padre con su enfermedad, estaba encerrado en su mente, así. Bueno, y eso organizó un poco la película en el sentido de, es esto, este es el libro, esta es el modo en que hay que entretejer esta cuestión. Y ahí pude, cuando volví a Buenos Aires, me senté y todo lo que había acumulado a lo largo de los años se me organizó, me senté y en ese verano escribí ese guión con todo eso, a partir de esa idea. El inmortal Antoine Duanel, es a él al que hay que matar, como a cualquier padre vencido por la costumbre. Sí, bueno, ese es del corto Yo maté a Antoine Duanel, que hice aprovechando también algo que salió de la simple casualidad de la visita de Jean-Pierre Lod a la Argentina, a un festival de Mar del Plata. Hablando con un amigo le decía, seguro van a ir todos a pedirle, ¿no? A pedirle autógrafos, eh, de un modo como a veces sucede en Argentina, tal vez con figuras que en su propio país tal vez pasen más desapercibidos, pero bueno, llegan aquí y se les tiran encima. Y yo decía, en chiste les decía, en vez de pedir autógrafo deberían matarlo, ¿no? Y de ahí salió esa idea, no por supuesto justamente por el actor, sino por esta idea del personaje, el personaje que no puede morir, el personaje que no pudo crecer, en realidad que no pudo terminar de vivir, y a la vez un cine ligado a una especie de eterna juventud, que es un problema. ¿No? Para mí, bueno, es un problema de la posmodernidad, pero que los 400 golpes sea una película todavía contemporánea, que los cineastas sientan que tiene una sensibilidad contemporánea. La película de Chat tiene hace 80 años. Es un problema. Si uno piensa, justamente, si algo tenía el cine moderno, era hasta la distancia con el cine clásico y lo tenía ahí nomás. Era en una década, un par de décadas, estaba ahí. Hoy, esa sensación, esa distancia, esa posibilidad de desprenderse del pasado, en el mejor sentido de la palabra, digo,
El pasado no es que hay que desprenderse de todo, hay que retrabajarlo, y eso hizo el cine moderno con el cine clásico. El cine postmoderno, como sabemos, apunta más bien a la nostalgia y a cierta idea de quedarse en esa especie de eterna juventud. Y para mí era un rasgo del cine argentino, del llamado nuevo cine argentino de los años 90, y sobre todo del inicio de siglo. Algo ha cambiado en los últimos años, pero digamos, era un cine que estaba muy alrededor de los jóvenes, y jóvenes que justamente no tenían pasado, y era una especie de, de bueno, de retrato de una juventud ciertamente perdida, pero que no había un elemento dramático en eso. Era casi, no diría gozoso esa forma de estar perdido, pero bueno. Para mí el cine de Martin Rechman es el que definió un poco ese problema, porque Rapado, que es la película considerada una de las películas iniciales del nuevo cine argentino, desde el año 94, que va a cumplir ya 30 años, y Rechman sigue filmando, yo diría, las mismas películas que hace 30 años, aunque ya ahora es un señor de más de 60. Pero, eh, bueno, en su película anterior, no vi la última, pero en Dos Disparos vuelve otra vez a una juventud que es como, parece jóvenes de los 90 en 2014, en un contexto que ya era distinto, con un mundo que era distinto, y era como seguir atado a una condición y a un modo de ver ese mundo también, porque es un cine muy problemático en términos políticos. ¿No? Su mejor película es Los Guantes Mágicos, que es una película del post-2001 argentino, y donde toda esa hay algo de sátira social, y donde todo ese tiempo está inscrito en la película. También en las otras es como una burbuja. De hecho, ahora la última se va a estrenar seguramente cuando hayan pasado las elecciones. No sé qué nos depararán estas elecciones, temo lo peor, y va a ser más notorio ese desfasaje, ¿no? El cine que ya no está conectado con el presente, el que se quedó en el tiempo, se quedó en el tiempo de su propia juventud, como dijo alguien, justamente en relación a los poetas de los 90, que aquí fue como una generación muy marcada, ¿no? Quedaron anclados a su juventud, y su juventud transcurrió en los 90, que no es cualquier década, aquí es la década de los indultos, del olvido, bueno, del post caída muro de Berlín, ese momento así de despolitización. Creo que el cine argentino perdió, y hoy es algo que se nota y se extraña, porque es excepcional cuando aparece el pulso y el músculo para dar cuenta de su presente y de lo que está sucediendo. Lo tuvo obviamente a fines de los 60, inicio de los 70, tal vez en su periodo más notorio. Por supuesto, no es que haya que hacer, ni se podría hacer hoy la hora de los hornos, digamos, aunque todas las condiciones sociales son mucho peores de cuando hizo la película. Pero es bastante notorio que justamente en una situación tan dramática tengamos un cine que es a la vez muy numeroso y muy diverso. Tenemos que seguir insistiendo en esa diversidad y en ese número, y que a la vez haya tan poco ejemplos de películas que uno pueda sentir que están registrando su tiempo y el pulso de su tiempo, lo que estamos viviendo. Es como, yo tengo alumnos, doy clases de cine argentino, algunos tienen 20 años y no vivieron todo eso. Entonces, vemos el cine argentino, pero de paso es también un entender, como para cualquiera que no haya vivido esos momentos también, digo, hay películas que son, yo soy de los 90, por lo tanto ya recuerdo esos momentos históricos y puedo incluirlos de otra manera. Pero cuando veo las grandes películas de los años 60 en Argentina, o incluso de otros momentos, ciertamente son justamente las películas que no solo son estéticamente notorios y han persistido por su calidad estética, sino también porque son películas que eran muy porosas y de algún modo absorbían ese clima epocal que uno puede reconstruir a la distancia. Es decir, esto era la Argentina de los años 60, esto eran los dilemas, esto eran las discusiones, esto era lo que uno podía vivir. Bueno, yo no sé, en 20 años, cuando uno tenga que registrar estos tiempos, qué películas podremos mencionar en relación a ese registro, ¿no? Y creo que eso
digo, por supuesto ya el cine ni va a cambiar el mundo, y menos en ningún país sus propios cines muy vistos, lo que sea, no tiene esa influencia, digamos, tampoco. Pero, pero bueno, me parece esa falta también explica también esta deriva, porque esa falta en el cine es también una falta social, una falta de memoria histórica, como para que puedan hoy por hoy, por ejemplo, venir candidatos que ni siquiera es que tienen las mismas ideas, que a veces son los mismos, son las mismas figuras que ya nos hundieron en el pasado, que vuelven por esa especie de inconsciencia histórica, política, digamos, como si no quedara registro vital de esa experiencia. Y bueno, para mí el cine es eso, básicamente. Es el cine Una película verdaderamente rabiosa, una película verdaderamente rabiosa. Eso debiera haber hecho. Sí, siempre pienso lo mismo. Al final, digo, la próxima, no sé, digo, eh, eso lo decía en relación a M. Porque después mucha gente me decía, es una película enojada, es una película como una crítica, no como algo positivo. Entonces algo hice mal, en el sentido de si se ve eso y además se lo ve como algo malo. Por eso debería haber sido peor, debería haber sido, ¿no? Yo traté al revés, yo sentía que yo trataba más bien de poner una cierta distancia como para que el espectador sacara sus conclusiones, y yo, no poner yo mi... Por eso no hay voz en off en esa película, digamos. Y aún así no era conseguido, ¿no? Entonces, eh, bueno, pensé esa idea, de que tal vez en ciertas condiciones, sobre todo históricas, lo, lo que hay que hacer es un arte rabioso. Digo, si nos rodea el fascismo, no digo, los buenos modales no sirven. Eh, y en general es lo que tenemos, lo que se enseña en ese sentido. Incluso, por ejemplo, la última película que vi argentina que me resulta interesante, que es Juan, ¿no? Que es una comedia en la que aparece justamente toda esta dimensión. Al final hay se habla sobre la educación pública, hay una manifestación en la calle y todo, pero bueno, es una comedia amable, digámoslo así. Este, eh, yo siempre pensé, o mi ideal sería un cine que dejara afuera, que sobre todo, no por no ser amable, en términos digo, políticos, ¿no? Que no pueda ser ni reivindicado, ni disfrutado, ni visto sin resquemor por alguien, por un fascista, digámoslo así. Es un problema que tiene el cine en general y la catarsis aristotélica y todo lo que ya sabemos Brecht mediante. Este, eh, un cine que haga que esa gente se vaya de la sala. Yo quisiera ese cine. Quisiera ese cine. Lo digo hoy también pensando justamente en este balotaje, ¿no? No quiero eso. Si alguien que va a votar a un fascista le gusta una película mía, yo algo mal hice. Yo hice algo mal. No, evidentemente, no. Quería expulsarlo de la película. Este, es un problema, porque es muy difícil, digámoslo así, o más o menos. Sobre todo igual para un cine más o menos minoritario, no estamos hablando de un cine masivo, ¿no? El caso del documental y ese tipo de cosas. Pero de todos modos, ¿no? Uno siempre está, eh, más allá de la cantidad de gente que vea esas películas, bueno, con ese espectador ideal, y también con ese espectador ideal negativo, ¿no? Al que uno no quiere, al que uno quiere molestar más bien, al que uno quiere tener a raya. Disparar contra la cámara o contra el ojo en la cámara. Sí, pues eso está en Adiós a la memoria en el momento en que efectivamente el niño que fui tiene un revólver de juguete y apunta contra la cámara. Y un poco es tal vez la misma idea de alguna manera. Hacer películas que sean eso.
Eh, ya no con esa dimensión o ideal sesentista de que las películas son un arma o pueden serlo, pero que por lo menos ciertamente no sean algo inocente, por lo menos, o algo que uno pueda atravesar sin, eh, sin incomodidad. Los cineastas que a lo largo que finalmente más me han interesado a lo largo del tiempo en lo que se ha ido decantando mi interés cinematográfico son esos, ¿no? Son los cineastas de la incomodidad, como mínimo, digamos. Pero una incomodidad política, no la incomodidad de esta posmoderna cínica, porque también hay, lamentablemente, y eso es parte también de este neofascismo, hay un cine eh, que hace de la violencia y de ciertas formas de aparente eh, disgusto hacia el espectador, una forma de espectacularizar más bien una mirada fascista, ¿no? Me refiero, por supuesto, eh, a un cine de izquierdas, por decirlo de un modo muy amplio y que, bueno, no llevaría un tiempo definir. Pues puede haber, por supuesto, hay cineastas con un cine a veces militante que más bien es bastante conservador, y de pronto a veces tenemos un cineasta que usualmente uno tal vez lo pensaría como un cineasta conservador y capaz de hacer películas más bien que no lo son. No sé, pienso en el último Bresson, por ejemplo, ¿no? En El Diablo probablemente y El Dinero, ¿no? Películas de un señor ya grande que podría haber hecho las películas de un señor mayor y viendo de dónde venía, más o menos, eh, eh, en paz con el mundo, y que son películas ciertamente oscuras y inquietantes. ¿Sobrevivirán las imágenes que puedan encender la chispa de esperanza en el pasado? Bueno, eso era en un doble sentido en este momento donde todo es digital, el cine es digital y la memoria está amenazada, sobre todo en países como los nuestros, donde no tenemos ni una cinemateca, entonces no sabemos ni siquiera si van a sobrevivir las películas en términos materiales. Pero también está esa dimensión de si hay algo en esas películas, las películas del pasado también, que vistas en el presente conserven esa capacidad justamente de conmovernos, no en el sentido emocional catártico, sino justamente de sacarnos de este. Digamos. Bueno, estas películas de Bresson que mencionaba, me parece que son eso, ¿no? Las películas ya tienen también 40 años, un poco más, y conservan todo su poder subversivo en ese sentido. Creo aún ver, y esta va a ser la última cita para que nuestros amigos puedan también hacerte preguntas y comentarios. Creo aún ver el mundo en sus ojos. Uh, eso está en un texto sobre esto bueno, en M hay cosas que no están justamente, son textos, yo había escrito todo un guión en primera persona, que después no quedó justamente, aunque quedan imágenes en la película que no están explicitadas. Pero que tiene que ver con las fotos, en este caso las fotos de mi madre, es decir, bueno, lo que tiene la fotografía, este, como está en el libro de Roland Barthes, tiene esa cualidad, digo, no sé cómo hacían cómo era la experiencia de la memoria antes, digamos así, pero ahora que podemos ver los rostros tal como eran, esas imágenes tal como eran, aunque ya, bueno, sin movimiento, o con movimiento sin voz, en el caso de, bueno, el Super 8, ni hablar de los que tienen, además, la voz que se movían. Es una experiencia, son fantasmas, este, eh, pero que desatan justamente una imaginación que va más allá de lo íntimo, de tratar de traerlos a la vida, sino eh, bueno, de pensar, ahí está también ese hype o ese texto de Bayo
de, de no, de no obsesionarse con los antepasados, sino pensar qué es lo que ellos hubieran hecho, o seguir esa senda, ¿no? Pero pensando en el presente justamente, ¿no? De la nostalgia del pasado, pero la idea de mirar en tus antepasados y encontrar ahí una guía para la acción, de alguna manera, pero para la acción en presente que nunca puede ser igual a la del pasado, esa doble dimensión, ¿no? Un pasado propuesto a jugar de un modo activo, ¿no? Eso, Muchísimas gracias, era. Nicolás. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Nicolás, sabemos que vas a dar una clase por Zoom justamente y como Sí. necesitas un respiro antes de seguir trabajando, dado que lo que hiciste con nosotros fue gratis, te dejamos tranquilo para que descanses y espero poder seguir manteniendo con vos un intercambio a distancia y venir a verte pronto a Buenos Aires. Por favor, si llegas a pasar por París, haceme una seña, nos vemos, tomamos un café, comemos. Me gustaría mucho. Bueno, te Conocerte. agradezco mucho la invitación, te agradezco la atención, siempre contento de charlar sobre estas cosas y ojalá pueda volver a París en algún momento. Bueno, Hasta gracias. pronto y que todo salga bien próximamente. Habrá que rezar aún para los no creyentes. Muchas Gracias. gracias. Hasta pronto. Hasta luego.